Bienvenidos a Detox Teológica, donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. Hoy veremos Hebreos 11, continuamos con el capítulo, la sesión 142 y es la parte número 6. Voy a regresarme un poco porque ese es central para poder retomar el tema y me voy a regresar precisamente a uno de los capítulos importantes en el Génesis, que es Génesis 12. ¿Okay? Bueno, hay muchos capítulos importantes, pero es en especial con Abraham, ¿verdad? Cuando va y le va a hacer lo va a hacer un llamado. Entonces, en el Génesis 12, primer versículo al 3, es importante, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, en este caso todavía no es Abraham, es la misma persona, más diferente, todavía no le cambia el nombre, dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Un par de comentarios importantes. Aquí quiero que veamos que vamos a estar viendo, y hemos visto esto, que muchas veces queremos leer el texto bíblico y aplicarlo. Eso es un error muchas veces porque no estamos viendo la parte teológica. También podemos estar viendo nada más la pura historia del personaje y nos podrá llegar a emocionar, a fascinar el personaje, pero no estaremos viendo en sí la parte teológica en esto. Y algo que veo, que quiero que veamos aquí, es que todo tiene que estar viendo hacia Cristo. Todo. El mío Jesucristo habla en los evangelios que las escrituras hablan de él. Entonces, ahí es una parte de, digamos, una llave para poder hacer una exégesis correcta. Entonces, mi interpretación va a ser siempre en términos de una cuestión de tipo de Jesucristo. ¿Ok? Nada más de Jesucristo. Ahora bien, dice, el punto importante aquí, vean que aunque está hablando Abraham, va apuntando a Jesucristo. Y esto que va apuntando a Jesucristo, el propio Abraham lo va a ver y esto va a ver que habla de Jesucristo. Es por eso que Abraham ve hacia el futuro, digámosle, de una manera velada en esto. Vemos aquí, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Obviamente se lo está diciendo a él como persona, la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí hay una cuestión de tipo de promesa que le da a Abraham. Pero esta no es una bendición, no nada más, y digo no nada más, porque él después obviamente lo bendice con cosas y todo, pero aquí va, la bendición es en términos de la gran nación, y esta gran nación va a ir en sí apuntando hacia toda la extensión que más adelante se va a estar desarrollando y poco a poco presentándose, que ir y hablarle a todas las rincones de la tierra. Entonces esta gran nación va a ir hablando a lo que eventualmente va a ser la iglesia. Y dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Ok? Esta va apuntando después a Cristo. ¿Ok? Porque es Cristo el que va a apuntar y recibir todas estas bendiciones y el que va, de hecho, a bendecir. Dice después aquí importante este versículo, bendeciré a los que te bendijeren, y vean que este versículo se va a repetir nuevamente cuando van pasando los otros de Isaac, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a Judá, van a ir pasando esta bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta bendición está en Cristo y lo vamos a ir viendo. Entonces, la bendición que va haciendo los padres en sí, el padre, en este caso Abraham a su hijo,
No es una bendición que actualmente las personas quieren, y más que nada los papás quieren hacer o darla a los hijos, creyendo que la bendición del padre al hijo es importante y aún así está bíblica. Y no es así. La bendición que está haciendo es de tipo espiritual, porque está hablando de la bendición y apunta a Cristo, y lo vamos a verlo esto con más claridad cuando Jesucristo mismo lo responde. Pero bien, desde el Génesis viene este concepto de bendecir a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas estas, la bendición va apuntando a Cristo. ¿Ok? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, ahora en Génesis, un poquito más adelante, enfocándonos 27, que va a hablar Jacob bendiciendo a Isaac. Dice, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Esto, lo que está dándole a Jacob, no corresponde a una bendición así general como las interpretan actualmente muchas personas de los padres a los hijos. Vean que la inclinación de las naciones va a ir apuntando a Cristo, y lo vemos cuando en Filipenses también, cuando dice toda rodilla se inclinará y todos y confesarán que Jesucristo es el Señor. Al final de cuentas, cae en Jesucristo en esto. Y esta inclinación que también va a venir después con José, cuando tiene el sueño y se inclinan a él. Bueno, esta inclinación se cumple cuando los hermanos se inclinan hacia él, cuando él entra, pero apunta a Cristo cuando todas las naciones se van a arrodillar, dice, en todas partes, en los cielos, en la tierra y abajo de la tierra, todos delante de Cristo. Su Señor dice de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos a los que te maldijeren y benditos a los que te bendijeren. Esta es parte de la bendición que se va a ir pasando. Observen que es exactamente la promesa que le está dando desde Dios a Abraham. Y ahora Jacob, en este caso, aquí en Jacob, Isaac a Jacob. ¿Ok? Ya se la pasan y se van pasando. Abraham se lo pasa a Isaac, Isaac se lo pasa a Jacob, y Jacob se lo va a pasar a Judá, y así va a ir. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. Vean que la bendición fue la que acabamos de decir arriba. Esta es la bendición a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar, e hizo él también guisados, y se lo llevó a su padre, y le dijo, levántese, mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Bueno, esto es parte de la historia, ¿no? Pero aquí lo que yo quería ver y que viéramos es esta bendición que está en términos de ir pasando lo que Dios le da a Abraham, y así sucesivamente, y la bendición final va a venir haciendo la salvación, ¿ok? Y ser parte del pueblo de Dios. Esa es la bendición. Esa es la bendición. Por eso, cuando el papá, si observan, no hay ningún tipo de bendición de este tipo. ¿Ok? Ahora, a nosotros la pregunta que sería importante hacer, a nosotros nos obliga o debemos de hacer esta bendición, tanto los padres a nosotros y nosotros a los hijos, y así sucesivamente. La respuesta es no, por la cuestión de que ahora, como vemos como ya Pablo dice en Efesios 2, que nosotros hemos sido ya bendecidos en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino. Esa es la gran importancia. Si yo hago y yo vuelvo a hacer ese tipo de ritual y la bendición, en primer lugar, equivocado ciertamente, pero quisiera yo hacer los que te maldijeren, malditos los que te maldijeren y benditos los que te maldijeren, no nos va a aplicar a nosotros en primer lugar, porque esto va apuntando a Cristo, ¿ok? Ya nosotros no. Pero en ningún momento nosotros estaríamos considerando, si dijéramos esto, la venida de Cristo. Entonces, estaríamos en un error doctrinal fuerte. Muy bien, después vemos que en Mateo 25
Es Cristo el que va ahorita a hablar. Y vean el título, aunque no había títulos, pero el juicio de las naciones que tiene esta iglesia dice, cuando el Hijo del Hombre venga, este es Cristo, en su gloria, la segunda venida, ¿ok? La que esperamos, y todos los santos ángeles con él, ¿ok? Porque ahora viene en gloria. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Observen que la palabra naciones también se va manejando desde el Antiguo Testamento. Cuando Isaac tiene, bueno, cuando van a tener a su hijo, a Sara, perdón, cuando contienen con Sara, no con Sara, no con esta Rebeca, ella va a, o sea, van a nacer y los dos hijos que vienen, que es Esaú y también Jacob, cuando Dios les dice, no les dice, en tu vientre hay dos hijos, no, dice en tu vientre hay dos naciones. ¿Ok? Entonces, vean que la escritura no se va totalmente personalizando solamente en el personaje. Hay un mensaje en esto y es parte de la cuestión teológica. Entonces dice, delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Es parte del juicio, ¿ok? Aquí viene el juicio. Y pondrá las ovejas, ¿ok? A su derecha y los cabritos a su izquierda. Ovejas va a implicar hacia el pueblo y los cabritos, los que no son pueblo, a su izquierda. Y eso obviamente apunta como el Cordero, ¿verdad? De Dios, que va apuntando a Cristo. Entonces el rey, observen con mayúscula, esto es Cristo, dirá a los de su derecha, y vean que es el que está hablando aquí, es parte Jesucristo, el rey, y él sabe que él es el rey, ciertamente. Venid, dice, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vean que ya puso aquí la palabra benditos, benditos los que te bendijeren. Entonces, y malditos los que te maldijeren. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, esa es la bendición, la herencia del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, es decir, el reino de Dios. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te recubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Es aquí que se cumple. ¿Ok? Y esto es parte de toda esa promesa que empieza desde el Génesis, se va a ver exactamente en el juicio final. Vean, desde el principio saltamos hasta el final. ¿Ok? Entonces dirán también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. Vean que ahora aquí ya los maldijo. Al decirles malditos es que ya están maldecidos estos. Al fuego eterno es el lugar que les espera, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Mismas preguntas. Observen que esa es una característica muchas veces, ¿no? Uno repite y se repite nuevamente para hacer el contraste. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, no lo hicisteis, perdón, a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ese es el juicio final.
Entonces, esta promesa que hace desde Abraham apunta exactamente aquí. Y todo lo que está hablando Abraham en la parte anterior que estábamos viendo aquí que dice, cuando y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿Por qué? Porque les va a dar la vida eterna. ¿Okay? Y de ahí serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto apunta a toda la iglesia, a toda esa descendencia que va a venir y en la cual nosotros estamos. Siendo gentiles, ciertamente no judíos, pero eso es algo interesante después ver cómo hasta ahorita vemos que nada más está hablando al judío y aún así la cuestión del gentil siempre ha estado presente desde el inicio. Y vemos, por ejemplo, más adelante va a venir entre unos, y hemos visto otros ya casos, vemos ahorita la cuestión de Rahab, que lo vamos a comentar, que es la prostituta. Ella era una gentil y está contada dentro del capítulo 11 del Salón de la Fe. Entonces, están incluidos todos también, estamos incluidos todos los gentiles desde el plan de Dios, ¿ok? Entonces, aquí queda en Mateo 11. Regresando a Hebreos 11, y vemos el versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vean que esa es una manera de ver y ver velado a Cristo. Ellos vieron velado, entonces, y Hebreos nos lo está comentando y diciendo, conforme a la fe murieron todos ellos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Es por eso que comentábamos en sesiones pasadas que tanto los antiguos, antes de Cristo, como todos los después de Cristo, son salvos de la misma manera, es decir, por medio de Cristo. Ellos ven por esta fe y observen la fe. La fe que está, la fe es, digamos, es el conducto, porque no somos salvos por fe, sino somos salvos por gracia por medio de la fe, creyéndolo. Esto, entonces nosotros recibimos eso y somos salvos. Versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Es decir, esta patria va apuntando desde esa de que van saliendo porque eran forasteros, ciertamente, pero su final, al igual que nosotros, como peregrinos, no de este mundo, sino que somos ciudadanos de otra ciudad, ¿ok? Es decir, de otro reino, que será el reino de Dios, y no de este mundo caído como tal. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, esto se va a referir a Egipto. Y Egipto, recordemos que es que lo equivale al pecado que los libera. Pero esta ciudad dice, estando pensando que en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Confirma que el pueblo no era de esa parte, sino que van caminando y es por eso que salen a la tierra prometida. Y recuerden, como comentábamos en otra sesión, cuando Dios los salva, pasan el mar, acaba con toda la cuestión de pecado, al acabar con todos los egipcios que lo siguen, es una manera de terminar completamente con el pecado. Esto es una característica que también teológicamente hay que verla, porque tanto cuando salen como antes también, donde está, por ejemplo, el diluvio, solamente 8 son salvos en esto. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas, y toda la demás humanidad es castigada como pecado, los acaba. La manera en que Dios trata el pecado es totalmente intolerante ante el pecado. Lo termina completamente, no deja a uno. Y si yo entiendo esto, ya puedo yo un poquito más entender por qué cuando a través del Antiguo Testamento, cuando dicen vas y acabas con todo.
Por ejemplo, cuando van a entrar a la tierra prometida, ellos tienen que acabar con todo, hombres, mujeres, niños, animales, todo de lo que estuviera ahí, tienen que acabarlo, porque pertenece y significará la cuestión del pecado. Y esto mismo va apuntando al juicio final. Los va a acabar por completo a aquellos que no son. O sea, no existen sorpresas. Ok, sigamos con Hebreos el 16, pero anhelaban una mejor, todos ellos apuntando hacia el reino de Dios. Esto es celestial. Vean que ellos, como el autor de Hebreos, está claramente ya dando a entender qué es lo que debe de interpretar y cómo interpretar esa parte del Antiguo Testamento. No es una cuestión de una hipótesis de las personas, de otros teólogos, de uno, lo que sea, sino que es directamente lo que la palabra dice. Anhelaban uno mejor. Esto es el celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Vean esto. Ahora, en el contexto de Hebreos, todos ellos permanecieron en esta fe. Permanecieron en ver lo que veían hacia adelante, como dice en el anterior, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ok, entonces estos estaban viendo hacia allá. Ok, y ahora les dice porque les ha preparado una ciudad por la fe. Otra vez aquí viene, que por esta certidumbre, pero esta cuestión de que en Cristo, Abraham, cuando fue probado, aquí vamos a saltar un poco de hora de tema, por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ¿ok? Vean que es esta cuestión de la bendición. La bendición inicia porque se van pasando la promesa. Se habían recibido las promesas, en este caso Abraham como el inicial, ofrecía su unigénito. Entonces, viene aquí la historia de Abraham. Lo voy a comentar nuevamente. En otras sesiones ya lo hemos comentado. Al final, después voy a regresar y comentar todos los personajes y los voy a centrar todos en Cristo, de manera que podamos entrar antes del 12 y llegar perfectamente a ver el versículo 2, Cristo, el autor y consumador de la fe. Pero aquí quiero que veamos que el unigénito va apuntando a Cristo. ¿Ok? Las promesas, dice, había recibido las promesas, apuntan a Cristo. Y como Cristo las tiene y todo el creyente está en Cristo, recibe las promesas. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamado descendencia. ¿Ok? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, también le volvió a recibir. ¿Y por qué aquí? Porque en primer lugar, esto de que dice sentido figurado. En sentido figurado, ¿por qué? Porque no está, no lo levanta de los muertos como tal. Es un sentido figurado y la razón es esta, y lo vamos a ver en esta parte de Abraham. Entonces vamos a saltar en Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría. Esta parte de Moría, y es una cosa impresionante este paralelo. En primer lugar, hijo único, apunta a Cristo. El que se va a sacrificar después es Jesucristo. El que dice, a quien amas, vemos que el Padre ama al Hijo también. Y vete a la tierra de Moría, que apunta justamente a donde va a morir Cristo en Jerusalén. Y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y bardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Vean que aquí, cuando Dios le dice ahí, ofrécelo ahí en holocausto, eso equivale y mátalo, ¿ok? Ofrecerlo en holocausto. ¿Por qué? Porque era lo que no hay en ninguna parte en la Biblia en el cual existe alguien alguien que le pida que ofrezca a una persona.
Entonces, esto es muy particular, ¿ok? Esto no se habla en ninguna parte, se lo habla a Abraham, a Isaac, para que diga, mátalo, pero ya está sentenciado en ese momento, ofrécelo en holocausto. Entonces, desde ahí ya está muerto. ¿Por qué? Porque va a ser su fin. Después es que él morir. Pero vean que en ninguna parte de la Biblia se tiene ningún tipo de sacrificio como tal. Por lo tanto, nada más apunta a uno. ¿Ok? Nada más a uno. Este comentario también, aquí un pequeño paréntesis, dentro de las leyes, que dice que si un hijo no obedece a sus padres, que lo apedreen. En ninguna parte de la Biblia hay un caso donde dice que los hijos no obedecieron y se los vivían apedreándolos. ¿Por qué? Porque eso aplica nada más a Cristo. Ese comentario va a apuntar a él, porque el que como hijo va a recibir todo el pecado y se hace pecado, ¿verdad? En él lo carga Dios y se hace desobediente en ese momento y recibe el castigo. Entonces, importante verlo aquí, ¿no? Entonces, vean todas las cosas que se van manejando. Y Abraham se levantó muy de mañana y prepara el asno, lleva a los siervos y también a su hijo. Y aquí comentaba también en otras sesiones que Abraham ya es un hombre muy grande de edad. E Isaac es un joven, más o menos unos veintitantos años. Y la fuerza que tiene en comparación con un hombre de más de por unos 140 años por ahí, y también a Isaac con 24, la diferencia de fuerza es mucha. ¿Okay? Entonces eso quiere decir que Isaac va obediente, va sin decir nada. Él podría sin ningún problema eh, rebelarse, golpearlo, zafarse y nada. Obedece al Padre y lo va a obedecer hasta llegar a esta parte de muerte, al punto de muerte. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora, esta leña que cargan y todo, y el holocausto, es cargada por Isaac. Abraham no la carga. Y esta leña va apuntando hacia la cruz. ¿Ok? Y al tercer día, observen, les tomó 3 días desde que entra hasta acá, y podríamos decir de una manera figurada que está muerto y llega el tercer día. Y esto apunta también a una cuestión de Cristo, que al tercer día resucita. Entonces, tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos en plural hasta ahí y adoraremos en plural y volveremos a en plural a vosotros. Entonces aquí un par de cosas. Una es de que ya va a ir en estos tercer días, es donde va, en teoría, él ya sigue muerto, va a estar en el tercer día va a resucitar Jesucristo, y él ya, Isaac, va como muerto, y también una cuestión de certeza. Y veamos una cosa, que Abraham se mantiene creyendo, porque la pregunta que se podría, y muy seguramente, pues ese sería ilógico, no poderlo pensar así, decir de que, bueno, ofrécelo y sabe que de él va a tener descendencia y va a la bendición de todas las naciones, pero él sabe que de una u otra manera, si ya en sí Isaac fue procreado de una manera milagrosa, ciertamente Dios va a hacer una cosa. Y por eso él está seguro que Dios va a hacer algo, porque habla en plural y van a regresar. ¿Ok? Después de esa parte, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa de causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que le dijera Sara, oye su voz, porque será llamada descendencia. Bueno, un poquito más atrás, aquí, porque este es un poquito antes. Cuando lo detiene en sí, en este caso dice el ángel de Jehová, que es Cristo, lo detiene. En ese momento, él, al volver, al quitarse, digamos, la cuestión de la sentencia, es ahora donde dice, volvió aquí a levantarlo de entre de los muertos, ¿ok? En sentido figurado, también lo volvió a recibir. Es por eso que esta historia apunta ciertamente también a Cristo, ¿ok?
Y vemos que, bueno, este es otro pasaje, el Génesis 21:12, donde dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Es esa precisamente, esa promesa que tiene a Abraham por parte de Dios. ¿Ok? Y una cuestión importante, dice también, cuando le da la descendencia, esto es un paréntesis, del hijo, le dice de la sierva, haré una nación. Observen que siempre habla de nación, porque es tu descendiente. Esta persona que está hablando se refiere a Ismael. Y una cosa interesante, en el Génesis 17, más atrás, dice, y en cuanto a Ismael, cuando le va diciendo que le va a prometer un hijo, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará. En pocas palabras, va a haber ahí 12 igual tribus. Y haré de él una gran nación. Observen que el 12 se va repitiendo en muchas partes en la Biblia. ¿Ok? Aquí las 12 tribus que van a venir después por parte de Jacob, que son sus 12 hijos, también Ismael, que pertenece a otra generación ciertamente, tiene 12 príncipes y de ahí va a venir una gran nación y esta es todas las naciones de los musulmanes. ¿Ok? Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Vean que la selección de Dios no es bendecir en el sentido de la vida eterna que estamos hablando y el pueblo de Dios al otro, ¿ok? Sino escoge a uno nada más, a Isaac, ¿ok? Y esto mismo va a volver a pasar con Jacob, con Esaú, aunque ahora sí, el malo de la película en su manera de actuar es Jacob, terrible, pero Dios lo escogió. Y comentaba también que cuando decía de esas dos naciones, que cuando se le dice que de tu vientre, ese con Rebeca, esas dos naciones, obviamente se implican a Jacob y a Esaú. La razón de que Jacob quiera tomarlo del talón es porque él quiere ser el primogénito y recibir estas cuestiones de bendiciones como tal. Y después, bueno, en este caso solamente dice, yo estableceré mi pacto, y el pacto es parte de la bendición que hace con él, que habla que el mismo pacto que está con Abraham. El pacto básicamente es, yo soy su Dios y ustedes mi pueblo. Y de ahí viene obviamente todo lo que hemos hablado de la vida eterna, de que serán de bendición y lo que Jesucristo habla en que apunta hacia el juicio final. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Esa es la última parte. Ahora bien, vemos aquí el pacto otra vez con esto. Vean una cosa, Pablo, esto es súper interesante porque nos da todavía más interpretación desde el punto de vista, y lo dice el Nuevo Testamento y va a ver el Antiguo Testamento. Esto lo escribe Pablo en Gálatas 3 y dice, y se va a referir al pacto de Dios con Abraham. Otra vez lo mismo que estamos hablando. Vean que, fíjense una cosa súper importante, ¿no? Cuando estamos nosotros leyendo o alguien está leyendo el Nuevo Testamento sin ver el Antiguo Testamento, no se está leyendo bien. Uno de los errores que muchos predicadores hacen actualmente, lo tratan de personalizar, de contextualizar en una cuestión de solamente la persona, y eso es una teología de gloria y es un pietismo. Por eso el pietismo está así, al 100% casi en todo este tipo de predicaciones. Y dice Pablo, así Abraham creyó a Dios, vean cómo aquí, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que a los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ok, fíjense, los que son de fe, los que creen en Cristo, son hijos de Abraham. Y vean que la promesa es dada a Abraham y es pasada a todos los de la fe de Abraham y tanto a los en ese tiempo como a nosotros.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, vean cómo está lo que habíamos dicho, previendo toda vez en esto, previendo la fe, de justificarlos por medio de la fe a los que no son judíos. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Con esto somos todos, ¿ok? Somos completamente todos. Ahora bien, porque todos los que dependan de las obras de la ley están bajo la maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, ¿ok? Porque la ley los condena y nosotros recibimos el cumplimiento perfecto de la ley por imputación. Y por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Este de madero apunta a Cristo, obviamente, porque recibe todo y por eso descarga toda la ira del Padre sobre él. Dice en el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, vean aquí cómo se cierra, la bendición de Abraham, que está en Cristo Jesús, alcancen a los gentiles, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Ok? Ahora, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, importante aquí, dice a su simiente, no dice y a las simientes en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ok, entonces, esto de esta bendición que estábamos hablando en Génesis 12, que se lo habla a la simiente como si fuera Isaac, realmente está diciéndole a Cristo. Apunta hacia Cristo y no es una interpretación de uno, sino es una revelación de Dios que hace y está ahorita plasmado en la carta de Gálatas 3, ahí en capítulo 3. Dice, esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, comparando esos dos versículos, dos pasajes en Génesis 21, y vean que tanto descendencia como simiente es exactamente lo mismo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Este es el versículo que hace la comparación y también del hijo de la sierva haré una nación porque ese es tu descendiente. En Gálatas 3, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Esta simiente es la descendencia. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí vemos esta forma clara de verlo y de poder nosotros hacer nuestras interpretaciones, nuestra exégesis, sacar la interpretación del texto en términos de Cristo. Por eso necesitamos entender, para entender el Nuevo Testamento, requerimos a fuerzas el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Entonces se tiene que ver las dos. Muy bien. Ahora bien, vemos, regresando un poquito, vemos aquí ahora Jacob, que él va a dar la bendición a Judá. ¿Por qué? Porque de Judá va a venir Jesucristo de la tribu de Judá, pero él hace la bendición al hijo, a Judá. Su descendencia ya obviamente es todo el pueblo.
Judá, te alabarán tus hermanos. ¿Ok? Y vean que esta de alabar a los hermanos nuevamente debe de traernos a nuestra mente la historia de José. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. Vemos aquí este reino eterno, porque los cetros van con los reyes, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esto en Génesis está totalmente Cristo. ¿Ok? Muy bien, pasamos ahora, vamos a ver tanto un poquito de Isaac que habíamos visto. ¿Ok? Viene el Hebreos 11. Por la fe, nuevamente, por esa fe, viendo hacia Cristo, permaneciendo sin importar las circunstancias en lo que se ha prometido, que apunta a Cristo. Dijo por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, vemos aquí, Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Vean esa salida, toda esta fe. Cuando veamos, tenemos que ver en esta de objeto a Cristo. Al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Por qué? Porque sus huesos y todo van apuntando a otra área donde no es Egipto, que es a la tierra prometida. Y vemos ahorita los huesos de José en Génesis 50. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José, los nietos. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Él siguió todas las tradiciones, digamos así, de los egipcios, en el sentido de que lo embalsamaron, perdón, lo embalsamaron y después puesto en un ataúd y enterrado en Egipto. Y lo que él había puesto, dice, y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto. Ya lo sacaron. Más adelante vemos cómo Josué, cuando entra a la tierra prometida, porque Siquem está en el lado de la tierra prometida, lo pusieron en el ataúd embalsamado aquí en Egipto, que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Ahora, pero aquí la muerte de José, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir: José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, y por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vean esta cuestión de: los que te bendigan, maldicirán; los que te maldigan, te maldicirán; bendigan, te van a bendecir. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí, dice, por siervos tuyos. Vean que esto lo pongo aquí por apuntar la cuestión de los siervos. Y José es un tipo de Cristo también, ¿ok? Es un tipo de Cristo. Los hermanos, los que tienen ahí, todos son de estas cuestiones de servirle, al igual que a Cristo.
Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José a Egipto y la casa de su padre y vivió José 110 años. ¿Ok? Y más adelante y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir y hijos de Manasés fueron creados sobre las rodillas de José, y esto era lo que estábamos antes leyendo. Vamos a continuar para la próxima clase, a la sesión, ahora la etapa de Moisés. ¿Ok? Entonces ahora vemos que no se olvide